Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y existen distintos motivos que pueden provocar que una divisa nacional se devalúe o que pierda valor. Entre los principales, por ejemplo, está una mala gestión de la política monetaria. Otro motivo que puede tener consecuencias negativas sobre el valor de una divisa nacional es una mala gestión de la política fiscal. Esto es cuando los gobiernos ingresan muchísimo más dinero del que gastan. Me gasto 100, pero ingreso 50. Eso es un déficit fiscal, en este caso menos 50. Y este déficit fiscal debe ser financiado con ahorro interno o con ahorro externo, es decir, con el dinero de terceros. Este dinero de terceros puede provenir, por ejemplo, a través del aumento de los impuestos o también se puede financiar a través de la emisión de deuda pública. Lógicamente, si los déficits fiscales o si los déficits públicos son persistentes, es decir, si cada año ingreso 50 y me gasto 100, entonces me quedan faltando 50 este año, el próximo año probablemente me quedan faltando otros 50 y el siguiente y el siguiente. Esto es lo que representa un déficit fiscal estructural y lo que se comienza a entender es que como el déficit es creciente porque es acumulativo, en algún momento será impagable y el gobierno de turno podría entrar en default, es decir, no podría cumplir sus compromisos de deuda. En este tipo de escenarios, lo que los inversionistas empiezan a entender o a caer en cuenta es que en algún momento la presión fiscal de los gobiernos será tan alta que se verán tentados a confiscar la propiedad privada, en la forma de dólares, en la forma de los ahorros, de confiscar las pensiones, de confiscar las empresas, de confiscar los activos financieros que existan en los mercados locales. Cuando este tipo de percepción sobre una mala gestión, tanto de la política monetaria como de la política fiscal, cuando esta percepción comienza a tomar velocidad, entonces los distintos agentes de la economía lo que intentan es huir porque entienden que la confiscación ocurrirá tarde o temprano si el déficit fiscal, esta diferencia entre ingresos y gastos, no se corrige y el país se ve en peligro de bancarrota o en peligro de default. Nadie quiere que lo roben, nadie quiere que le expropien los ahorros de toda su vida, nadie quiere que le democraticen sus inversiones, sus activos o sus negocios. Cuando hablamos de una mala gestión de la política monetaria, estamos haciendo referencia a emitir dinero por una cantidad superior a la demanda por dinero. Por ejemplo, países como los Estados Unidos son los dueños de la divisa de comercio internacional, de la divisa más fuerte del mundo, la que se utiliza en la mayoría de las operaciones de comercio internacional y de transacciones financieras. A esto se le denomina como moneda de reserva global. El dólar estadounidense es una moneda de reserva global. Por lo tanto, es una moneda, es una divisa que tiene una fuerte demanda. Y esta fuerte demanda es lo que permite que el Tesoro de los Estados Unidos, o mejor aún, que la Reserva Federal de los Estados Unidos, pueda emitir muchísimos dólares, porque la demanda por dólares es muy alta. Y como es tan alta, puede emitir muchos dólares sin generar inflación. Esta característica o esta ventaja mejor no la tienen los demás países. Ni siquiera lo tienen, por ejemplo, la zona euro o otras potencias económicas como Japón, como Inglaterra o como Suiza. Es una característica única y exclusiva del dólar estadounidense. Pero lo que quiero decir con esto es que todos aquellos países que comienzan a emitir dinero para financiar gasto público, cuando los ingresos son persistentemente inferiores a los gastos de los gobiernos, cuando el Banco Central comienza a emitir dinero en una cantidad superior a la demanda por dinero, genera inflación. ¿Qué es lo que ocurre con la inflación? Que la inflación lo que hace es erosionar el valor de los activos denominados en esa moneda local. Cuando hablo de activos, estoy hablando de negocios, estoy hablando de las pensiones, estoy hablando de los ahorros, estoy hablando de las inversiones.
Una combinación entre una pésima gestión de la política monetaria y una pésima gestión de la política fiscal a lo que conduce es a hiperinflaciones. Esto es inevitable porque es a lo que conduce, es decir, tú no puedes hacer algo y esperar un resultado diferente. En economía, si haces ciertas cosas, lo que consigues son determinados resultados. Cuando tenemos déficits públicos persistentes y además se emite muchísimo dinero para financiar el mayor gasto público y además se emite un dinero o una cantidad de dinero superior a la demanda por dinero, esto lo que conduce es a hiperinflaciones y a mega devaluaciones. Lo que está ocurriendo ahora mismo con distintos gobiernos latinoamericanos, entre los que podemos contar, por ejemplo, a la Argentina, donde gobiernan desde hace 20 años los Kirchner, o podemos mencionar también a Chile, donde ahora mismo tenemos un presidente que es directamente comunista y socialista, y donde podríamos incluir también a Colombia, donde el presidente electo es socialista y tiene esta visión del mundo en la cual el Estado juega un papel central y el Estado es el que asigna los recursos y el Estado es el que asigna el capital y es el que decide quién vive o quién muere en términos de progreso económico. El hecho es que para lograr esto, para lograr centralizar la economía, el poder en el Estado, la única forma de hacerlo es aumentar el gasto público. Si este aumento del gasto público es muy superior a los ingresos, los déficits fiscales son persistentes y si además la política monetaria comienza a ser irresponsable, es decir, el Banco Central comienza a emitir dinero para financiar el mayor gasto público, entonces esto a lo que nos lleva es a lo que acabé de mencionar, a hiperinflaciones y a mega devaluaciones. Cuando los mercados empiezan a percibir que esto va a ocurrir y esto va tomando velocidad, es allí cuando todo el mundo empieza a huir. Y, por ejemplo, en el caso de países como Argentina, Chile o Colombia, lo que hacen los agentes de la economía es vender sus pesos, que es la moneda local, peso argentino, peso chileno, peso colombiano, y comprar dólares y sacarlos al exterior como medio de cobertura o como manera para proteger su capital o su patrimonio. Esto alimenta la devaluación. Cuando la devaluación toma velocidad, entonces allí es donde los gobiernos que intentan transformar la economía de una economía de libre mercado a una economía socialista, es cuando estos gobiernos implementan un control de capitales para que los dólares no se vayan del país y para intentar detener la devaluación. En el fondo, esto es un avance sobre la propiedad privada y esto es una restricción de las libertades económicas, lo cual aumenta el pánico económico y esto aumenta la velocidad o la necesidad de cambiar la moneda local que se devalúa y pierde valor por una mala gestión fiscal y financiera y monetaria para intercambiar esa moneda que pierde valor rápidamente por divisas más fuertes como el dólar o como el euro. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo, amigos míos, en países como la Argentina, donde el cambio entre dólar de los Estados Unidos y peso ha tocado niveles máximos de 280 unidades monetarias, cuando hace apenas 3 años cotizaba entre 15 y 25 unidades monetarias. Ocurre lo mismo en Chile, desde que inició el actual gobierno socialista. El peso chileno está cotizando a máximos históricos, porque lo que entienden los mercados es que va a ocurrir con el cambio de constitución en Chile, va a ocurrir un avance sobre la propiedad privada, va a ocurrir la democratización de las pensiones, la democratización de los ahorros, y esto se hará de manera gradual, esto no ocurrirá de un día para otro. Y también se comienza a percibir que podría ocurrir lo mismo en un país como Colombia, donde se tiene un presidente electo que es claramente socialista y que tiene esta visión del mundo en la cual los privados, nuestra única función es generar recursos para entregárselos al Estado, es decir, trabajamos para que nos roben y ellos hacer lo que les plazca con nuestro dinero. Como la gente no es tonta, pues la gente lo que intentará es no dejarse robar, por lo menos lo intentará, y es allí donde cada vez el avance sobre la propiedad privada será más evidente y será más claro, y las economías empiezan a deteriorarse y empiezan a ocurrir crisis y todo empieza a empeorar y todo empieza a deteriorarse. Un mosquito que está molestando, estoy en un lugar precioso a las afueras de la ciudad de Cali, Colombia, pero eso es lo que les quería decir.
A mis amigos de Colombia, a mis amigos de Chile, compren dólares, ahorren en dólares. Yo no acostumbro a dar sugerencias o consejos de inversión, pero piensen en lo siguiente: si yo me equivoco y estoy exagerando con el tema de que el modelo económico de Colombia y de Chile también probablemente cambiará hacia un modelo socialista, hacia un avance sobre la propiedad privada, hacia las restricciones de las libertades económicas. Si yo estoy exagerando y me equivoco, entonces ustedes quedarán con un ahorro en dólares y ahorrar nunca será malo. Pero en cambio, si no me equivoco y esto realmente ocurre, podríamos ver tipos de cambio elevadísimos, por lo cual si tenemos dólares, el dólar podría los próximos trimestres valer oro en polvo. En cualquiera de los dos casos, ya sea que yo me equivoque o que tenga razón, ustedes saldrán favorecidos. Compren dólares según sus capacidades económicas, pero vayan haciéndolo poco a poco y vayan acumulando. Dedíquense a coleccionar dólares, dólares reales en físico, y también, si es posible, abrir una cuenta en el extranjero, con un banco o con un broker extranjero en dólares. Perdónenme, pero es que me falta el aire. Con un banco, con un broker extranjero, una cuenta en dólares que esté lejos de la jurisdicción legal del país en el que ustedes viven, y de esta manera poder salvar el patrimonio si es que realmente ocurren cosas como las que acabo de comentar. Amigos, espero que todo salga bien. Compren dólares. Aquí debajo las instrucciones para acceder al taller de inversión en dólares. Y pues nada, hasta pronto. Los dejo con este fantástico paisaje.